de cumplir con nuestro deber cívico. Capítulo 5, versículo 17 del libro de Santiago. Estamos por terminar este libro, estoy estudiando otro para ver qué pasa allí. Capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, la Biblia, que es clara, que es precisa, que es bendita por todos los siglos e inspirada por Dios. Ella ha sido una tremenda bendición para la humanidad, especialmente para aquellos que la creen, la viven y la pregonan. Te ruego, Padre, en este momento que tú prepares nuestras vidas y que podamos entender tu palabra a lo que Santiago nos está compartiendo. Una vez más, humildemente, te pido el perdón de mis pecados, como también te ruego que tú me uses para tu gloria, para que pueda ser claro, sencillo y por sobre todas las cosas bíblico. En el nombre de tu Hijo bendito Jesús. Amén. Santiago, como venimos diciendo, fue un apóstol quien le usó Dios tremendamente para escribirle a los creyentes judíos. La audiencia de él es netamente hebrea. De hecho, Santiago es el libro del Nuevo Testamento más antiguo que se escribiera. Así que él le está animando a los creyentes a poner su mirada en el Señor, y en este caso aquí le está animando a los hebreos a recordar quién fue ese gran hombre llamado Elías, ese profeta. Por consiguiente, el tema que yo voy a compartir se va a referir a esa persona, a Elías. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia no nos da mayor información de Elías. Lo presenta como un hombre grande, en un momento terrible de Israel, cuando Israel está sumido en la idolatría. Tan solo la Biblia nos dice que él que había nacido en la ciudad de Tisbé, en las montañas de Galaad, y luego nos presenta que está frente a Acab, en un tiempo no solamente de idolatría, sino también en un tiempo de una gran sequía. Vale decir que lo que nos describe la Biblia en cuanto a este gran personaje es muy semejante a lo que estamos viviendo nosotros y lo que iremos a vivir en los años entrantes, a partir del año que viene. Elías, la palabra Elías significa mi Dios es Jehová. Eso significa la palabra Elías. Y su descripción abiertamente no la vemos en la Biblia. Solo, como dije, que nació en Tisbé y en las montañas de Galaad. Así que les invito a ir al primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Vamos a estar aquí unas semanas, por lo menos 3, 4 o más semanas, hablando de Elías. ¿Qué les parece? Si no les gusta, me dicen y cambiamos. Vamos a el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y observemos en el versículo 1. Dice:
Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías, tisbita, vale decir que nació en la ciudad de Tisbe, que era de los moradores de Galaad, donde creció, dijo a Acab. Acab es el rey de Israel en ese tiempo. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Noten qué interesante e impresionante la aparición de este profeta. Yo le di vuelta a este asunto buscando más información y ya lo que yo veo es lo que yo dije. Un hombre grande aparece donde el rey de Israel le dice que él cree en Dios, en cuyo Dios está parado, y luego le agrega que no va a haber lluvia ni rocío y no va a llover sino por mi palabra. ¿Qué piensas tú que habrá dicho el rey Acab? ¿De dónde salió este aparecido? Y que viene a hablarnos de una tremenda sequía más encima. Qué interesante. Interesante cómo aparece a la luz pública este hombre llamado Elías. Entonces, como ya vemos aquí por el versículo 1, fue contemporáneo de Acab, del rey de Acab de Israel y de Ocosías, y era un hombre con una pinta y vestimenta distinta, que la Biblia marca aquello. Les invito a ir al segundo libro de los Reyes. No cierren 17, coloquen su mano porque vamos a volver por allí cerquita. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1. Observemos aquí. Vamos a ver la descripción de Elías. Dice aquí en el segundo libro a los Reyes, en el capítulo 1, en el versículo 8, lo siguiente, observen. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía su lomo con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías tisbita. Entonces vemos que la vestimenta de Elías marcó una diferencia entre cualquier otro individuo de aquel entonces. Interesante. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, vemos otro dato interesante aquí. Primer libro a los Reyes, capítulo 19, en el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces aquí vemos que la Biblia lo describe con una vestimenta distinta, con un manto y con una ropa de pelo, ¿verdad? Se dice de camello, que ya iremos a ver que la Biblia lo compara con otro individuo del Nuevo Testamento. Y vamos a estar mirando a Elías porque Elías no fue un cualquiera. Interesante. Interesante. En la época que él vivió, aún así, es mucho más interesante también. Así que, en cuanto a su ministerio, aparece, como dije anteriormente, en un momento de idolatría tremenda en Israel. Mientras más leo la Biblia, yo no puedo entender de repente los hebreos cómo entran una y otra vez en la idolatría. En nuestra lectura diaria terminamos ayer de otro libro pequeño del Antiguo Testamento y Israel nuevamente en la idolatría. ¡Qué tremendo! En aquel entonces, Israel estaba sumido bajo la idolatría de los dioses fenicios, en donde adoraban mayormente a Baal.
dando culto al becerro de oro que ellos tenían como un símbolo divino. ¿Será que eso lo llevaban tanto en su vida después de haber salido de Egipto y estado viviendo tantos años que casi la idolatría los hebreos la llevaban en la sangre? Cuando uno lee la Escritura. Cuando Dios llama a Moisés para que suba al monte, el Sinaí, y habla con su hermano Aarón para dejarlo a cargo de la gente, habían pasado tan pocos días cuando vienen a Aarón y le dicen, oye, ¿por qué no hacemos un Dios que esté frente a nosotros? Un Dios a quien veamos, a quien podamos tocar. El diablo por años ha trabajado en el ser humano de ese modo. Nosotros estamos acostumbrados a tocar, a ver. La vista la tenemos en nuestros dedos. No nos basta con creer. Pero cuando vamos a la Biblia, a la Escritura, la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el hombre debe de creer por fe. Dice la Biblia, y no por vista, no por lo que vemos. Hoy en día a nosotros los creyentes nos gusta más ver cosas para creer, como dice el dicho, ver para creer. Pero sin embargo este libro nos dice que no. Los judíos tenían que ver para creer. A ellos se les prometió todo por señales. Pero nosotros, los que no somos judíos, es por fe. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y es allí donde nosotros debemos de darle la importancia en cuanto a lo que la Escritura es la palabra de Dios. Así que este profeta comienza en esa escena. Imagínate, una calamidad, podemos decir, de sequía. Una sequía trae mucha hambruna, mucha muerte y enfermedad. Y por otro lado, la gente, los hebreos que vivían en aquel entonces, metidos en la idolatría. ¡Qué cuadro tan terrible! Es cuando le corresponde a Elías ministrar lo que Dios iba a hablar a Israel en ese tiempo. Hermanos, y es un tiempo en el cual nosotros, los chilenos, toda Sudamérica y todo el mundo está pronto a entrar. Qué interesante, cuando nosotros estudiamos la Escritura, la palabra de Dios, porque es ella la que nos describe la condición y la situación del mundo y de la humanidad, de la gente que compone el mundo. Así está hoy del mismo modo la condición de nuestro mundo en comparación a la condición cuando Elías comienza su ministerio. Volvamos al capítulo 17 del libro de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y voy a leer del capítulo 17, del versículo 1 al 7. Observemos. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme
a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Imagínate el cuadro. Imagínate la escena. Ya, imagínate de qué voy a hablar. El tema para hoy del mensaje le he llamado Elías y los cuervos. Elías y los cuervos. ¿Han visto alguna vez un cuervo? En algunas partes, algunas personas lo han visto, otros por la televisión. Elías y los cuervos. ¿Qué son los cuervos? Aves de rapiña. Cuando uno lee este pasaje, piensa tú en Elías, ponte en las sandalias de Elías y en la escena que está. Huye de aquí, anda a un arroyo, ¿verdad? Una cueva, enfrente de un arroyo, y no te preocupes, yo te voy a mandar pan y carne todos los días por medio de cuervos. ¿Qué te viene en la mente a ti? ¿Comerías esa comida? Los cuervos, con el mismo pico que van a llevar la comida, están comiendo carroña, han comido carroña. ¿Comerías? El punto está que nosotros los miramos con los ojos del hombre y no con los ojos divinos. Dios no se equivoca cuando hace alguna cosa. Si Dios lo dijo, es por algo. ¿Y por qué usó cuervos? Interesante. Yo investigué un poquito acerca de los cuervos para entender, porque yo me hice la misma pregunta que tú te estás haciendo en este momento. Los cuervos para mí es aves de rapiña. Lo primero que hablo de cuervos, aves de rapiña. Pero les voy a compartir lo que yo indagué de los cuervos. Y es interesante porque muchas veces nosotros nos equivocamos. Como hace mucho tiempo atrás yo he hablado mal de los burros y sin embargo después de días tienen su gracia, mucha gracia. Hay cosas que no tienen los caballos. Bueno, los cuervos. El cerebro del cuervo es el más grande entre todas las aves. Interesante. Tienen un gran desarrollo en sus zonas delanteras justamente por donde se puede alojar la inteligencia. Los cuervos son aves sociales con el ser humano. De hecho, han convivido con a lo largo de la historia, terminando por ser útiles como mensajeros o simplemente como vía para eliminar las plagas. Los cuervos poseen un lenguaje complejo. Sus sonidos que escuchamos y nos suenan todos iguales, en realidad son diferentes las señales que se comunican entre sí. Estas aves pueden identificar y reproducir sonidos, así como dar avisos en situaciones de peligro. La inteligencia para alimentarse que muestran estas aves es muy asombrosa. Se las ha visto tomar una nuez que no pueden romperla y ponerla en el asfalto para que los autos que pasen por una autopista hagan la labor. Desde luego, distinguen los vehículos grandes de los pequeños. Solo estos últimos son los útiles, pues no hacen desaparecer el interior de la nuez. Los cuervos son los pájaros más inteligentes del mundo, incluso más que los búhos y las aves de presa. Son astutos y más tramposos que los papagayos. Incluso pueden usar herramientas para buscar el alimento.
¿De qué se alimentan los cuervos? Estas aves son omnívoras, como el hombre, lo que significa que comen todo tipo de alimentos, animal o vegetal. Comen carne corrompidas, pero es también un ave de rapiña muy peligrosa, que además de ser aficionada a alimentarse, como digo, de toda clase de carroña, acomete a varios mamíferos y a otras aves de diferente tamaño. Pero también comen frutos secos, granos y otras verduras. Probablemente a ello se debe su amplia presencia en el planeta. Qué interesante, eso encontré yo. En cuanto a estos animales que vemos aquí, que Dios usó para alimentar a su profeta. ¿Quién lo diría? Porque lo primero que podemos pensar, aún después de oír toda esta descripción, es que los cuervos, ¿qué podrían hacer con los alimentos que Dios les manda para Elías? Huir y comérselo ellos, un gran festín, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, vamos a ver que Dios es Dios, por sobre todas las cosas. Y Él usa lo más increíble. Y para alimentar a este profeta, vamos a estar 3 domingos. ¿Cómo Dios usó? Para sostener a su profeta, como Dios es capaz de sostenerte a ti y a mí y a cada uno de sus hijos. Jamás hemos visto en la Biblia que uno de los suyos haya muerto de hambre. Así que piensa en eso. No importa lo que ocurra en nuestro país. Es maravilloso y gloria a Dios porque este año llovió. Pero tú nunca te vas a morir de frío ni de hambre. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, porque Dios está contigo. Dios está contigo, donde quiera que andes bajo cualquier circunstancia. Y eso nunca debes sacarlo de tu mente. ¿Por qué? Fíjate la descripción de las palabras de este hombre. Versículo 1 nuevamente del capítulo 17. Entonces el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya, ¿qué dice? En cuya presencia estoy. Él estaba en la presencia de Dios. Y si Dios está contigo a través del Espíritu Santo de Dios, Él nunca te va a dejar solo, hermano. Nunca te va a dejar solo. Cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que, hermanos, este hombre comienza con un mensaje, con una descripción de la situación, diciéndole al rey de Israel: oye, va a venir una tremenda sequía. Aunque ya estaban. Y va a llover cuando yo ore a Dios. Imagínate. Imagínate la condición y la situación de aquel entonces. ¿Por qué Dios había mandado esa sequía? Por la tremenda idolatría en la cual Israel estaba. Dios había comenzado con Israel a través de Moisés. Lo primero que tenía que hacer Israel, acordarse de su Dios, Jehová Dios, en los mandamientos. Pero ellos, Moisés había subido un poco el cerro, iba subiendo, cuando ya ellos hacen un becerro de oro. Entonces vemos aquí, hermanos, aves usadas por Dios. En este caso, esto que estamos hablando, ¿verdad? Estas aves, especialmente estas, cuervos. Y quiero mostrarles la primera mención en la Biblia, cuando se mencionan por primera vez desde el Génesis, habla Apocalipsis,
los cuervos. Para ello, ¿vamos dónde? Bien. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿En qué la escena? Vamos al capítulo, qué sé yo, 8 del Génesis. Primera mención, Génesis 8, con Noé. Aquí encontramos el capítulo 8. José, apagaste. Ya sé. Capítulo 8 del Génesis. Versículo 6. 8, 6. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Había llovido, hermanos, mucho en la tierra. La mayoría de la gente piensa que Noé estuvo 40 días y 40 noches en el arca. Y no fue así. Llovió 40 días y 40 noches de arriba para abajo y de abajo para arriba. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Pero Noé tuvo 1 año y 6 días. Si tú estudias, yo lo leí, lo estudié hace muchos años atrás, 1 año y 6 días dentro del arca. Cuando él ya notó que había dejado de llover, abre la ventana y envía a 2 animales. Primero, 2 aves. Primero fue cuervo, un animal de rapiña. La primera vez que el ave sale, dio vueltas, vueltas y vueltas y vuelve, porque no tenía dónde posar sus patitas. Vale decir, toda la humanidad está inundada. Toda la humanidad. Completamente. No había árbol ninguno. Y vuelve. Cuando después lo envía, ya no vuelve. Porque hay 2 cuadros de 2 aves, nada más. Siempre Dios trabaja en 2 áreas. El bueno y el malo. El de la izquierda, el de la derecha. El blanco y el negro, la muerte, la vida. Siempre. Y la primera que menciona es aquí. En este ejemplo. Lo envía para saber cómo está la condición fuera. Porque el arca no tenía un periscopio. El periscopio para un submarino es algo maravilloso. Cuando yo era juvenil, tuve el privilegio de entrar en uno de los submarinos. En ese tiempo la Armada de Chile tenía solamente 2, el Simpson y el Thompson. Me colé cuando fueron unos familiares con mi papá y entramos y nos mostramos. ¡Uy, qué maravilloso! Y justo vimos en Valparaíso un incendio. Había, el marino nos dijo, miren ahí, los puso, miren aquí, miren el incendio que hay allá. Entonces, el ave fue el instrumento que le enseñó a Noé, oye, no hay tierra seca todavía. No hay nada aún. Qué interesante. Los cuervos fueron aves prohibidas por la ley a los judíos comer. Vamos a ver allí otros pasajes. Deuteronomio 14. Deuteronomio capítulo 14. Veamos aquí en el versículo 12. Deuteronomio capítulo 14, versículo 12. Y dice lo siguiente. Y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo según su especie. Y sigue el listado, ¿verdad? ¿Por qué Dios la prohibió comer? Simplemente porque son aves de rapiña. Comen carne descompuesta. Y eso puede enfermar al hombre, ¿verdad? Pero también encontré un pasajito en Proverbios 30, versículo 17, que yo lo llamé como lo usa como un cuadro de una justicia divina. En Proverbios capítulo 30, versículo
17. La Biblia habla muy poco de ellos. 30, 17. Proverbio capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Joven, señorita, esto es para ti. ¿Verdad? Los que no tenemos papá ni mamá, estamos exentos. Pero dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. ¿Qué dice? Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. De este versículo viene el proverbio popular que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Hay muchos proverbios populares que nosotros escuchamos que están basados en la Escritura. ¿Verdad? Y otro ejemplo nos da el Señor Jesucristo acerca de los cuervos en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y en el versículo 24, Lucas 12, 24. Por favor, en sus Biblias. Observemos. Cristo Jesús hablando aquí dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Pregunta el Señor, ¿no valéis vosotros más que las aves? El Señor Jesucristo dice que nosotros valemos más que las aves y mucho más que incluso los cuervos. Para el Señor valemos mucho. Él dio su vida, su sangre por nosotros los creyentes, los que hemos creído en Él. Ahora bien, Elías recibió una instrucción de Dios. Fue donde el rey le dijo lo que Dios le dijo y luego Dios le habla a Elías, sal de allí y ándate a la cueva. ¿Qué hizo Elías? Vamos capítulo 17 de primer libro de los Reyes en el versículo 5. Observemos. Primer libro de los Reyes 17:5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías, al oír la palabra de Dios, obedece. Inmediatamente. Hermanos, encontramos aquí a un hombre que no pone excusas, ni dejó la voluntad de Dios para cuando él tuviera tiempo, o cuando se pusiera más caluroso, o hubiese más sequía, sino que obedeció inmediatamente. Y es lo que nosotros debemos de aprender. Él oyó palabra de Jehová, creyó y actuó, obedeció inmediatamente. Nosotros aquí tenemos la palabra de Jehová. Muchas veces la leemos, la creemos, pero no la obedecemos en el momento. Esa es la gran diferencia entre Elías y tú y yo. Que nosotros condicionamos a Dios. Nosotros no estamos dispuestos a creerle a Dios como creyó Elías. Y de repente nos preguntamos, oye, yo oro, pero como que Dios no me escucha, como me ha dicho mucha gente a mí. Hoy pareciera que Dios está tan lejos que no me oye, no me responde. Pero ¿cómo no va a responder Dios a nosotros si no le obedecemos? Si no le creemos, si no le seguimos. Elías fue un hombre obediente. Se fue al arroyo, a la cueva y al arroyo. Versículo 4, observemos. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los
cuervos que te den allí de comer. Vas a tomar agua del arroyo. ¿Sabe qué concluye el pasaje, como ya leímos, que después el arroyo se secó? Mejor leámoslo. El versículo 7, 17:7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pero no vemos que la Escritura dice que la fe de Elías se fumó, también se secó. Y se desanimó. Y volvió a la casa de sus padres. No dice eso. Hermanos, la obediencia a Dios es lo más importante. Si queremos tener victoria. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, lógicamente. Así que, imagínense, tomó agua del arroyo y Dios le dijo que iba a usar a los cuervos para hallar alimento. Nota que Elías no cuestionó el plan de Dios para sostener ni la manera que Dios tenía de sostener al profeta. El profeta sabía quién eran los cuervos, lo conocía, porque vivían en aquel entonces. No dijo, pero Señor, ¿por qué no manda un ángel mejor? ¿Cómo va a mandar cuervos? Yo ni loco voy a comer esa comida. No dice eso. Fue provisto de pan y carne en la mañana y en la tarde. 2 comidas con elementos importantes que el cuerpo del hombre necesita. Dicho sea de paso, desde Adán hasta Noé, el hombre, todos los hombres, nunca comieron carne. Recién cuando Noé sale del arca, Dios le permite por primera vez a Noé y el resto de la humanidad comer carne. Y le da el listado de qué carnes debe de comer. Ya sea de animal, de ave, de peces. De todos los tipos de animales, insectos y cuantas cosas, da el listado. Cuáles son los que sí y cuáles no. Qué interesante. Versículos 4 al 6. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos, nota el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde, y bebía del arroyo. Qué interesante. La Biblia no dice que le trajo harina. La Biblia no dice, como para los judíos, que les dio trigo del cielo, sino que le trajo pan hecho, cocinado. Mejor que el pan que hace el hermano Roberto y que hace el Mauricio. Mejor, pues. Y la carne, ¿cómo venía? Asadita, bien asada. No 3/4 como lo que comen, que Dios la prohíbe, las carnes 3/4, la prohíbe Dios. Bien cocinada, calientita, con el aliño justo, para que él se sentara y llegaba su, ¿cómo se llamaban? La ollita, no, otra, tenían otro nombre. Más antigua, tú tienes que acordarte, hermano, ¿cómo se llama? Las viandas. Venía justito, con la temperatura justa y el pan fresquito. En la mañana y en la tarde. No tenía que hacer nada. No tenía que recalentar nada. ¡Qué maravilloso! ¿Y por qué habrá sido pan y carne? ¿Por qué no le trajo otras cosas? ¿Por qué no le trajo fruta y verdura? ¡Qué interesante, hermanos! Vamos por favor a San Juan, capítulo 3, versículo 27. San Juan 3, 27. Encontré un versículo yo haciéndome preguntas en cuanto a esto. Dije San Juan, capítulo 3, versículo 27. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado
del cielo. ¿Por qué este bendito hombre comió y no rechazó el medio de transporte que le trajo el Uber que Dios usó? ¿Por qué no lo rechazó? Porque venía del cielo, pues, hermanos. Porque Dios le dijo que así iba a ser y así lo hizo Dios. Y Dios no comete errores en nada. Aunque era nave de rapiña. Dios no se equivoca, hermano. ¿Por qué le habrá dado pan? Quizás tú me dices, es que este hombre era un judío. Claro. Los judíos en el desierto comieron mucho pan y agua. Pan y agua, pan y agua. Qué interesante. Vamos a la escritura, por favor. Mateo capítulo 26. Y aquí encontramos la maravilla de la Biblia, porque el Nuevo Testamento confirma el Antiguo a través de los cuadros. Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo 26, 26. Aquí encontramos cuando Jesús va a celebrar la cena con los 12. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Por qué Dios le dio al profeta, le envió pan? Porque simbólicamente el cuadro que Dios está mostrando ahora en el Nuevo Testamento le está compartiendo la persona de Cristo. Cristo dijo que Él es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Y aquí Jesús le dice a los 12, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué hizo Elías? Elías creyó en la palabra de Dios, tomó el pan y por fe se lo comió todo. El de la mañana, el otro, nunca guardó, comió todo. Fe. Y es lo que nosotros debemos de tener hoy en día. Fe. Fe en la persona de Cristo. Porque no vamos a encontrar la salvación fuera de Cristo. Dios está trabajando en la mente de este hombre, mostrándole el cuadro de Cristo. Cristo, hay que creer en Cristo y no la idolatría que está asumida Israel adorando y quemando a sus hijos, a Baal y haciendo tanta barbaridad. Dios estaba trabajando en la mente de este hombre y a través de los símbolos. Aquí está mostrando la presencia de Cristo. No solamente eso. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 48, por favor. Juan 6, 48. Y dice aquí en Juan capítulo 6, versículo 48, lo siguiente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Noten, yo soy el pan de vida. Mientras Elías comiera pan, iba a tener vida. Y el pan venía del cielo, porque Dios lo mandaba a través de aves. Y las aves son las que vuelan. En este caso, cuervos. Que le trajeron el pan a este hombre. Versículo 51, Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, que dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi, que dice, carne. Fe en Cristo y creer en Cristo. Creer en Cristo. Fe para salvación
y creer para permanecer en el sacrificio que hizo Cristo. Ahí tenemos el pan y tenemos la carne. Cristo vino en cuerpo, es el Emmanuel, es el Dios hecho carne, y Cristo vino del cielo como el pan hecho carne que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne. Fíjate, mi vida. Lo que está diciendo. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que Dios sabe muy bien lo que está haciendo con este gran profeta. Y noten, ¿qué pasó con este profeta? Al final de su vida. Interesante, ¿no? Interesante que Dios le dio comida del cielo y en el final Dios se lo llevó al cielo. Muy brillante. Así que por algo Santiago le está abriendo los ojos de la fe a los judíos, a quienes él está escribiendo este libro que estamos estudiando hace meses. Para que vean cómo Dios trabajó en un hombre judío de la historia hebrea, a quienes ellos habían escuchado. Y como así él, ustedes y ahora nosotros, en el siglo XXI, los que creemos en Cristo, debemos de vivir creyendo en Cristo. Habiendo creído en Él, que Él es el pan y Él es la carne, de lo que nosotros debemos sostenernos para tener la vida. Y por último, vemos que nosotros ahora somos también alimentados por Dios. Dios siempre nos va a sustentar. Tal y cual es hermoso capítulo 23 del libro de Salmos, quien escribiera David. El libro de Salmos es un libro escrito que nos describe al judío en la tribulación, abiertamente. Y aquí en el Salmo 23, David está siendo tan perseguido que escribe el Salmo 23, pero quiero compartirle el versículo 5. En la condición que él lo perseguía, el rey lo perseguía a Saúl para matarlo una y otra vez, dice, escribe en el versículo 5, Salmo 23, 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo, Dios es el que prepara la mesa para mí. Él prepara la mesa, la comida. No es mi mujer, no es mi esposa, es Dios. Y Él con sabiduría lo hace. Cuando ya era rey, dice la Biblia y la historia de la Biblia, que se acuerde la promesa que había hecho con Jonatán en un pacto de sangre, que si uno de ellos moría, el que queda vivo se iba a preocupar del resto de la familia. Se acuerde, pregunta, ¿hay algún descendiente de mi amigo? Sí, le dice ahí uno, Mefiboset, pero el lisiado de los pies, porque la mujer que lo crió huyendo de la guerra se le cayó el niño pequeño y quedó lisiado. Y por huir de la guerra no pudieron tratarlo y creció, que casi no podía caminar. David lo manda a buscar y le dijo, desde hoy comerás en mi mesa. Qué interesante. David hace con el descendiente de su amigo que había hecho una promesa, lo mismo que David está describiendo que Dios hizo hacia él. Preparas mesa, aún en presencia de mis enemigos. Agrega, y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y hermanos, yo creo que David está describiendo exactamente la situación de
Elías en ese momento? ¿Cómo crees tú que estaba Elías cada día comiendo? Sabiendo que había una gran hambruna, una gran sequía, en una cueva donde hay un arroyo. Y cada día el arroyo iba empequeñeciendo. Cada vez corría menos agua hasta que llegó el momento que no corría ni una gota de agua. Pero él tenía comida para llevar a su boca. Pan y agua cada día, hermanos. Tenemos que aprender nosotros que esa misma misericordia que Dios demostró para Elías, la tiene para ti y la tiene para mí. Y eso tenemos que meterlo bien aquí en el cerebro, no en el corazón, porque el corazón es voluble, variable. Tenemos que entender. Vamos a la Biblia, por favor. Capítulo 32 de Salmos. Salmos 32, versículo 10. Salmo capítulo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. Pero fíjate la segunda parte, versículo 10. Mas al que espera en Jehová, ¿qué dice? Le rodea, ¿qué cosa? La misericordia. Si tú crees en Dios y tú esperas en Dios, Jehová Dios, a ti te rodea la misericordia. Como yo veo en este bendito hombre llamado Elías, en esta escena que estamos estudiando. La misericordia de Dios le rodeó. Y lo mismo puede hacer Dios contigo que con él. ¿Por qué? Me preguntas tú. Porque este libro dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no la hace. Nosotros sí. Pero Dios no hace acepción de personas. Por consiguiente, nosotros debemos de aprender a siempre dar gracias a Dios por los alimentos que Él nos da. He estado en algunos lugares que creyentes se sientan a comer y comen como los animales, que no dan gracias a Dios. Vamos a la Biblia. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 4. Primero Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Una vez que ya está bendecido, ¿qué tenemos que hacer? Comer, pues. ¿Verdad, chiqui? Me recuerdo cuando fui con un grupo de jóvenes a Mazán. Tú te libraste. Alex, tú fuiste la segunda vez, el año siguiente. Y fuimos con varios jóvenes en nuestra iglesia, en ese momento. Y nos sirvieron la mesa, la comida, y los chiquillos no querían comer. No solamente eso, no querían otra cosa también, que después me entero. Yo le dije, chiquillos, ya se pidió la bendición. Comamos. Una vez que está bendecido, hay que comer. Y así es la cosa. Cuando está bendecido, Dios sabrá. Tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Siempre tenemos que ser agradecidos. Y para concluir, Dios siempre sustenta a sus hijos. Y lo vamos a ver el domingo entrante. Así que si quieres venir por la Biblia, que Dios siempre sustenta lo suyo, te invito a venir el domingo. Capítulo 1 del libro de Lucas. Lucas, capítulo 1. Veamos aquí en Lucas 1 y en el versículo esperen un poquito, Lucas, me pasé. Sí, Lucas 1, versículo
37. Fíjate, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. No importa, sea la sequía más grande, si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a sustentar. Imagínate cómo lo hizo con Elías, mandándole a través de cuervos, hermano. Lo primero que te viene a la mente, no, esos compadres se la van a comer. Van a llegar, qué sé yo, con el puro trapito donde va colgando la cuestión nomás. ¿Verdad? Porque me imagino cómo dibujaban, como nos enseñaron en el pasado, cómo nacían los bebés, que las cigüeñas los llevaban, ¿verdad?, en un pañito los bebés y los tiraban por la chimenea para abajo. Mira las tonteras que nos enseñaban cuando niños. Nada imposible para Dios. Nada, y eso lo vemos abiertamente en muchos ejemplos de la Escritura. Por lo tanto, Dios es capaz aún de dirigirnos hasta la muerte, hermanos. Así que cuando tú estés ahí agonizándote, muérete tranquilo, no estés preocupado. Me acuerdo las últimas horas de mi mamá, ella preocupada, ¿y quién va a atender al viejo? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién va a hacerle el aseo? Estoy segura que ya no se lo sabíamos. Y a siempre toda su vida le dio un esclavo. Y ocurrió lo que siempre nos dijo y lo que profetizó. Pero mira qué dice la Biblia, Salmos 48. Salmos 48, un versículo hermoso que encontré y que te quiero compartir. Salmos capítulo 48 en la Escritura. Así que no importa lo que venga, hermano, si tú eres un hijo de Dios, dale gracias por eso. Salmo 48, versículo 14. Observa, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Escuchaste bien? Y para siempre. ¿Qué más continúa el versículo? Dice, Él nos guiará más allá de la muerte. Así que cuando yo me muera, yo ya le dije al Señor cómo yo quiero morir, de un puro, así nomás, listo. Te fuiste. Y me voy a morir muy bien muerto. Como dice la propaganda por ahí. Y los mata bien muertos. No lo deja medio. Bueno, lo mató o no lo mató. Así que cuando muramos, hermanos, Dios nos va a llevar. Que no te preocupes cómo hacer la transformación, si vas a escuchar el sonido de la trompeta. No te preocupes. Déjale esas cuestiones a Dios. Muérete tranquilo. Porque con Dios, Él nos va a llevar al cielo. Porque sabemos que cruzar el segundo cielo no es fácil. Si tú has leído el libro de Daniel, tú sabes que no es fácil. Confía en Dios. Nada más, confía en Dios. Y por último, como comenzamos en Santiago, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice la Escritura. En Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice, mas al que mira atentamente en la perfecta ley, está diciendo Santiago, ¿cuál es la perfecta ley? La Biblia, la palabra de Dios. La ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago en este versículo? Que debemos de creer a la Biblia porque es perfecta. Y si creemos en Él, vamos a tener una tremenda bienaventuranza y en todo lo que hagamos, y Dios va a estar siempre con nosotros. Dios nunca nos suelta la mano. Somos nosotros que nos soltamos de la mano de Él. Así que entendamos bien eso. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que es clara, que es precisa. Santiago presenta aquí en el versículo 17, capítulo 5, a este gran hombre Elías. A pesar que no tenemos
información de la historia de este hombre, de su vida, su crecimiento, su parentela, pero sí podemos sacar mucho provecho de su ministerio, que fue en un tiempo en que nosotros casi estamos viviendo. Te ruego, Padre, que cada amigo y hermano haya podido entender este mensaje. Si tú fuiste capaz, Padre, de sostener en una tremenda idolatría y sequía a este profeta a través de animales o aves de rapiña como son los cuervos, de más nos vas a sostener a nosotros. Porque así lo dice tu bendita palabra la Biblia. Que aprendamos a confiar y a creer y a esperar en ti. Bendícenos en esta semana que hemos comenzado hoy y ayúdanos, Padre, a siempre creer a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor les bendiga, hermano.